Cuéntame, Israel, ¿cuántos cobradores te han llamado esta semana? A mí, yo soy un hombre cristiano, de Dios, hermana. No. Aunque yo conozco unos hermanos por ahí, que no es que estamos en chisme, pero no pagan. No pagan. Bueno, hoy en Maranata, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos un tema muy importante. Los cristianos y las deudas. ¿Es pecado prestar? ¿Es pecado pedir prestado? Vamos a saberlo en Incógnita con Alvin Carrasco. No te lo pierdas. Sabroso. Hola, estamos aquí y nos encontramos con nuestro hermano Santo Catalino y queremos hacerle algunas preguntas. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo considera que una persona siendo cristiana pueda prestar dinero? O sea, ¿considera que un cristiano pueda prestar dinero? Sí puede, porque dentro de lo que faculta la ley, si no está fuera de lo que es el marco legal, se convierte ya en una ilegalidad, pero si la ley lo aprueba, pues eso no tiene que ver nada de que un cristiano preste dinero. No creo que una persona cristiana pueda prestar dinero, porque la Biblia habla sobre eso y no puede prestar dinero, definitivamente, porque dentro de la palabra de Dios el cristiano no debe de prestar dinero. Claro, dependiendo de las circunstancias y la situación, ¿a quién debe prestárselo? Bueno, realmente no debe, pero no tiene nada de malo, nada de malo siempre y cuando esté correlacionado con las leyes monetarias. Hay leyes monetarias que, según se rigen los bancos, las cuales estipulan hasta qué cantidad de por ciento se puede prestar. Esto puede ser ya un negocio. Si está dentro de esa misma, no hay ningún problema. Pero realmente como cristiano en sí no puede hacerlo, debido a que eso puede traer otras consecuencias que ya nosotros sabemos. ¿Considera usted que un cristiano pueda prestar dinero? Bueno, la Biblia dice que sí, que debemos prestar a aquellos que nos necesitan. Así es que si nosotros tenemos, no debemos rehusarlo cuando una persona realmente tiene una necesidad. Pastor, recientemente hemos oído hablar cristianos sobre los problemas de las deudas y todos estos temas, y nos gustaría saber en qué medida, o sea, dice la palabra exactamente, si es pecado tomar prestado o pedir prestado para un cristiano. Bueno, respuesta a eso no hay ningún pecado en pedir prestado, en tomar prestado. Lo que la Biblia básicamente hace es dar un consejo sobre esto. Y es no endeudarse, es lo más saludable para una persona que dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque fíjate cómo sucedía en la antigüedad. En la antigüedad, el que tomaba prestado era esclavo del que prestaba, y así lo estipula la palabra. El que toma prestado es esclavo del que presta. Y cuando tú no podías pagar, entonces tú tenías que hacerte esclavo para condonar esa deuda. El apóstol Pablo dice que si ya somos liberados, si fuimos comprados por precio, entonces no debemos hacernos esclavos de los hombres. Por lo tanto, cuando alguien toma prestado, habla de dos cosas. Número uno, hay un desorden en su manera de manejar la finanza, no es un buen administrador. Y número dos, tiene que aprender a controlar lo que compra o lo que consume. Que son dos vías diferentes, y la Biblia está llena de ese tipo de temas. Entonces, ¿puede el cristiano prestar? A ver, ¿estamos hablando de prestar o de tomar prestado? Las dos cosas. Ok. ¿Que puede el cristiano prestar? Sí, todo me es lícito. La pregunta aquí no es si pueda prestar, es si le conviene prestar. Porque cuando tú entras en ese tipo de negocios, sabes que a veces son negocios muy violentos. Cuando una persona se te niega a pagarte lo que tú le has prestado, ¿qué harás? Yo siempre aconsejo, si alguien va como cristiano a poner un negocio de empréstito, de poder prestar, entonces debería quedarse con una garantía para el retorno, una garantía que cubra el retorno de ese préstamo que está haciendo. ¿Y el préstamo es rédito? O sea, eso que se usa mucho aquí en República Dominicana. Todos los préstamos son a rédito. Es una forma de nosotros de decir préstamos más intereses.
Hay dos tipos de interés, que es un interés fijo y hay un interés compuesto. El interés compuesto es en la medida que prestan los bancos, que te calculan interés en base al capital que tú debas. En base a eso calculan el interés. El interés fijo es, tú tomaste 10,000 pesos prestados y vas a pagar a un 20% mensual. Entonces tú vas a pagar solo de interés 2,000 pesos todos los meses, por eso 10,000. Vas a seguir debiendo los 10,000, pero vas a pagar 2,000 pesos cada mes por el interés. Eso no es un negocio muy claro, para el que lo hace es un negocio lucrativo, pero para el que toma el préstamo no es un negocio muy inteligente. Eso no estaría como en cierta medida mal delante de los ojos de Dios. Exacto. No es, a ver, tú como cristiano, y una vez más digo, si te metes en negocio de préstamos para tú prestar, debes quedarte con una garantía. Ahora bien, el punto aquí debe ser inflexible a lo que es la ley. Tú debes prestar según lo que la ley ordena, las tasas legalizadas para prestar. Si la República Dominicana la tasa de préstamo es de un 10%, sería mal, sería incorrecto. Perdón que interrumpa, tendría que estar yo sujeto a las leyes terrenales, ¿verdad? Tendría que estar sujeto a las leyes terrenales. Nosotros, como personas físicas, hacemos muchos negocios y entramos en muchas empresas que son empresas no constituidas, por lo tanto no son legalizadas. Esas empresas no pagan impuestos. O sea, pastor, que de parte mía estaría mal que yo consiga 1,000,000 de pesos y yo sin hacerlo legal, sin hacer una compañía legal, yo comience a prestar ese dinero a rédito, por ejemplo, con un % de, qué sé yo, de un 50% de interés. Ahí es donde está el punto. ¿Qué garantía tú tienes para que tu dinero vuelva a ti, retorne a ti? Bueno, como si lo prestas así de manera informal, porque ahí es donde está el tema de la informalidad. Si lo prestas de manera informal, ¿qué garantía tú tendrías para que ese dinero retorne a ti? Imagínate que tú de ese 1,000,000 de pesos decides prestarme a mí 20,000 pesos que tengo un vehículo, o 20,000 no, 200,000 pesos para comprar un vehículo, y que yo al final te diga, yo no te voy a pagar eso. ¿A qué tú apelarías para que yo te pague el dinero? Si esto fue algo informal, yo no te firmé ningún papel, yo no hay ningún aval que diga que tú me prestaste ese dinero. Ahí es donde me refiero. Si vas a hacer las cosas, debes hacerlo en el espíritu de la ley, tener garantías para hacerlo y no prestar a una tasa mayor que lo que la ley de la República Dominicana estipula, porque entonces estarías así yéndote fuera de la ley y no tendrías ninguna garantía de que tu dinero retorne a ti. Pastor, ¿y qué tal con la ley de Dios? Porque en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 25, su versículo 35 en adelante, y versículo 36 nos dice: no tomará usura, ganancias, y tendrás temor de Dios, y tu hermano vivirá en paz contigo. ¿A qué se refiere ahí? Bien, muy buena pregunta. Eso, recuerda que parte de lo que se escribe en el libro de Levítico estaba dentro de la ley que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios le estaba, número uno, dando al pueblo de Israel una ley de préstamo. Si tu hermano viene a ti y Jesús mismo lo dijo, si tu hermano quiere tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Ahora bien, Dios estaba poniendo las condiciones en esto, y las condiciones eran: a tu hermano tú no le vas a cobrar intereses, o no le vas a cobrar rédito, como decimos nosotros los dominicanos. Tú le vas a prestar flat, y flat vas a recuperar de tu hermano lo que prestaste. Es decir, no habría ninguna ganancia ahí. O sea que si es a mi hermano, sin ganancias. Eso es, ese es el espíritu de la ley que Dios estaba estipulando ahí. Si tu hermano quiere tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Es decir, tú se lo puedes prestar. Ahora bien, con ciertas condiciones. En esas condiciones deben ser que él no te va a pagar intereses y que van a acordar la fecha en la que va a retornar el dinero. En Israel había una manera de redituar todo eso, y era que el año de redimir toda deuda, y era que al 7º año de la deuda, entonces la deuda quedaba saldada por la propia ley de Dios. Pastor, ¿y qué de esas personas que son cristianos, digo yo, y toman prestado en las iglesias y nunca pagan?
¿Puedo yo? No son cristianos. Si vuelven donde me a tomar prestado, o sea, no. No son cristianos. El cristiano hace frente a sus deudas. Como buen administrador de la gracia de Dios, hace frente a sus deudas. Ahora, lo correcto es que en las iglesias casi no se enseña sobre el tema de la deuda, sobre el tema de endeudarse. Y son casos muy prácticos que debemos mirarlo y son parte de nuestro desorden. Porque, por ejemplo, yo te preguntara, ¿a qué escuela fuiste para aprender de finanzas? A ninguna. Fuimos a la escuela y aprendimos de historia, aprendimos de ciencias naturales, aprendimos de lengua española, aprendimos de matemática, pero de finanzas, ¿quién nos enseñó? Nadie. Pero cuando entramos a la carrera del matrimonio o a la carrera de la vida laboral, entonces empezamos a manejar temas financieros sin tener ningún conocimiento de las finanzas. ¿Y qué nos lleva a eso? Que empezamos a gastar mucho más de lo que proveemos, de lo que nos proveemos. Sin embargo, todo ese gasto por encima requiere más dinero. Ahora bien, ¿qué hacemos? Vamos al banco, tomamos una tarjeta de crédito y pensamos que es un regalo que nos hace el banco, y no nos damos cuenta que el préstamo más caro que puede cualquier institución hacer, lo hace el banco mediante la tarjeta de crédito. Y llenamos la tarjeta de crédito y entonces ahí hay problema. ¿Por qué? Porque mantenemos un nivel por encima de gasto, por encima de lo que ganamos, y eso lo cubrimos con la tarjeta de crédito. Pero si tu tarjeta de crédito está llena, ¿qué va a pasar? Eso te empuja a buscar otra tarjeta de crédito y va a ir endeudándote, sobreendeudándote. Cuando vienes a Cristo y vienes con todos esos problemas, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que podamos desmontar todo ese desorden mediante la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Es que tú aprendas a desmontar todo eso, a hacer frente a tus deudas, a pagarla y a dejar de gastar por exceso. Pastor, hay algo que yo quiero que usted nos hable hoy, y es sobre que nosotros somos administradores de lo que tenemos. O sea, lo que tenemos no es nuestro. No, la Biblia dice bien claro que Dios es el dueño de todo. La tierra es de Dios, el mundo es de Dios. La Biblia dice que el mundo y los que en él habitan le pertenecen a él, y eso habla de los animales, de los hombres, de toda la naturaleza le pertenece a Dios. Ahora bien, Dios a nosotros nos da una gracia de administrar lo que es de él. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a una empresa a buscar empleo y nos dan empleo, Dios ha permitido que en esa empresa administren lo que es de él. Y por lo tanto, tú seas partícipe de esa empresa que va a utilizar tus recursos, tu fuerza laboral, tu inteligencia, y al final te va a pagar un dinero. Es decir, lo que estás haciendo es vendiendo tu vida por dinero. Así que cuando tú gastas el dinero sin pensarlo, ¿qué es lo que estás gastando? Tu vida. Por lo tanto, eso es correcto pensarlo desde la perspectiva. Y esta vida ni siquiera es nuestra, le pertenece a Dios. Por lo tanto, estamos de manera directa gastando lo que Dios nos ha dado en disparates, sin detenernos a analizar qué hemos venido haciendo en cuanto al tema financiero. En vez de buscar a alguien que nos oriente de manera correcta, según la palabra de Dios, en cuanto al trabajo de manejo de las finanzas, lo que hacemos es creernos que somos inteligentes y decimos muchas veces: mi dinero es mío, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Qué lindo. Sí. Y esto es un grave error que se comete. ¿Por qué? Porque, tu dinero es tuyo, ciertamente tú has dado tu vida por el dinero que has conseguido, pero cómo lo estás gastando es lo que habla mal de ti. Es que no estás ahorrando, y muchas de esas personas que se hacen llamar cristianos, por eso después no les queda ni para dar, ni para ofrendar en la iglesia, ni para darle a otro que necesite en la iglesia, ni para diezmar ni siquiera. ¿Por qué? Porque son tantas las deudas y su nivel de gasto está por encima de su nivel de ingreso, y no le queda para bendecir la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra con esto? El que al pobre da, a Dios le presta. Y no solo eso, sino que también la Escritura dice que Dios ama al que da con alegría. El problema está en que si tu nivel de gasto está por encima de tu nivel de ingreso, ¿cómo tienes para dar? No puedes dar. Entonces,
Dios nos está amando por lo que damos. No, Dios no nos está amando por lo que damos porque no nos queda para dar, por nuestro desorden económico. Pastor, ¿y cuál sería su consejo para estos hermanos y esos pastores que paran endeudados? Porque lamentablemente hay un grupo también de pastores que prestan. ¿Su consejo para ellos? Mi consejo es que, porque mi profesión después de ser pastor es contador y administrador. Para mí es muy fácil manejar estos temas porque he trabajado mucho con lo que es mayordomía y sobre todo la mayordomía desde la perspectiva bíblica. Y voy a dar un consejo basado en la Escritura. En el libro Segunda de Reyes, el capítulo 4, habla bien claro el tema es el aceite de la viuda. Pero nunca nos detenemos a pensar qué fue lo que causó, cuál fue la causalidad de que se tuviera que acudir al hombre de Dios para redimir el tema del aceite, para redimir el problema que había. Una viuda se le acerca al profeta y le dice: mi marido, tu siervo, ha muerto, que tú conocías. Él era un hijo de los profetas, un hombre, un profeta, un ministro, pero el problema ha sido que él se ha muerto y ha dejado una deuda. Y la deuda que ha dejado ha sido tan grande que no pudo pagarla. Entonces, ¿qué sucede? Que el dueño al que él le tomó, el acreedor, ha venido y como pago de su deuda, él quiere llevarse mis 2 hijos de esclavo. Recuerda que ahorita le decía que en la antigüedad el que tomaba prestado era esclavo del que prestaba. Entonces, y ahora también. Eliseo se sorprende y dice: ¿qué vamos a hacer contigo, mujer? Mira, ve a tu casa, tráncate con tus hijos, toma aceite, toma vasija y llénalas todas. Y la mujer se tranca con sus hijos, empieza a brotar aceite, ella llena todas las vasijas. Cuando se llenan todas, va donde el profeta y le dice: Señor, ya todas están llenas, ¿qué hacemos? Él le dijo: tómalas, véndelas, paga tu deuda y luego tú y tus hijos vivan con lo que quede. Es decir, él le estaba diciendo: lo primero que tú debes hacer caso, en el caso de endeudamiento, lo primero que debes hacer es detenerte, analizar tu relación de gastos e ingresos, empezar un plan de pago para saldar todas tus deudas y después vive con lo que ganas. Eso es el consejo, el único consejo que yo puedo dar a pastores, a líderes, a cristianos que tengan problemas con deuda es detenerse, analizar su relación de gastos e ingresos, hacer un planteamiento de pagos que sea a corto o a largo plazo. No es algo que va a tomar mucho, no es algo que va a tomar poco tiempo, porque saldar las deudas no es algo que requiere 1 o 2 meses, sino algo que requiere años, a veces 2, a veces 3 años, saldar todo el tipo de deuda. Pero esto es restringiéndote de muchas cosas. Se acabó el ir al cine, se acabó por ese tiempo, porque tú tienes que hacer frente a un problema, porque el tema de la deuda es un problema. Se acabó ir al cine, se acabó comprar helado, se acaban muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que quieres es salir del problema. Ahora, después que salga del problema, estarás en el hábito de ahorro. Porque en ese tiempo vas a crear un hábito de aprender a ahorrar y de aprender a vivir con lo que ganas. Wow. Se le va a hacer complejo ese asunto. Es que es complejo manejar el tema de las deudas. Es igual como un problema matrimonial. No es algo que se resuelve solamente con decir perdóname. Es algo que se resuelve con haciendo las actuaciones correctas, diseñando el plan correcto para actuarlo. No es algo que se hace de la noche a la mañana o de un día para otro. Es algo que requiere tiempo. ¿Por qué? Porque tú tomaste tiempo para llegar al nivel de deuda donde estaba. Ahora requiere tiempo para devolver todo eso. Wow. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Entendimos que sí podemos tomar, que sí podemos prestar, pero tú no tienes su límite acorde a lo establecido en la palabra de Dios. Pasen buenas.